Listo, chicos, ya está grabando, entonces, listo. ¿Listo? Ya. Se escucha un poco horrible. Bien. Hola, profe, buen día. Mi nombre es Frankie Pineda. El día de hoy vamos a presentarle los mapas mentales de principios de la administración científica junto con mi compañera Paula Santana y Ángela Rocío Rojas. Administración de empresas, primer semestre. Y voy a comenzar con el mapa mental de la obra de Taylor. Taylor nació en el año 1856, fundador de la administración científica. Nació en Filadelfia, Estados Unidos. En el año 1878 inició su vida profesional como profesional como capataz en un taller como ingeniero. Eh, Allí pues los patronos buscaban ganar al máximo al fijar un precio por tarea asignada a cada empleado, ¿sí? Pero los operarios, los empleados, ellos buscaban equilibrar pues, el ritmo de la producción, ya que pues, el pago de cada trabajo era por pieza, por lo que se hiciera. Entonces, pues Taylor miró que pues esto era un problema y él trató de buscar una solución pues de que satisfaciera no solamente a los patronos, sino también a los operarios, a los empleados. Entonces, Taylor en su primer periodo escribió su primer libro en el año 1903, Administración de Talleres. Habla sobre técnicas relacionadas eh, del trabajo de un operario mediante el estudio de tiempos y movimientos. Eh, Taylor comenzó desde abajo, empezó a trabajar con los operarios del nivel de ejecución, efectuando un paciente trabajo pues de análisis, de estudio de las tareas de cada operario, descomponiendo sus movimientos y procesos de trabajo para perfeccionarlos al momento de realizarlos. Eh, Uno de los objetivos pues, que enseña en este libro es el objetivo de la administración, ¿sí? Que es pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción. Eh, los empleados deben ser seleccionados científicamente y llevados a puestos de trabajo donde puedan cumplir las normas. Y los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución de la tarea para perfeccionar sus actitudes. Y la administración debe establecer una atmósfera íntima y cordial de los trabajadores con, con sus jefes. Y en el año 1911 inició su segundo periodo escribiendo el libro Principios de la Administración Científica, cuando concluyó que la racionalización del trabajo operativo debería estar apoyada por una estructura general de empresa que diera coherencia a la aplicación de sus principios. Eh, Según Taylor, las empresas de su época padecían tres problemas, tres males. Una de ellas era la holgazanería, la holgazanería de los operarios, que reducían la producción a casi un tercio de la normal, ¿sí? Existen tres causas determinadas en el trabajo. El error difundido entre los trabajadores, el sistema deficiente de administración
y los ineficientes métodos empíricos utilizados en las empresas. Desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y la falta de uniformidad en las técnicas y métodos de trabajo. Para Taylor, la implantación de la administración científica debe ser gradual y requiere un periodo de 4 a 5 años para evitar alteraciones bruscas. La administración científica es la combinación de ciencia en lugar de empirismo. Bien, esta es la obra de Taylor, según lo que estudié en este mapa mental. Buenas tardes, profe. Yo voy a explicar lo que es la administración como ciencia. Ese es un mapa mental. Entonces, la administración como ciencia para Taylor deben estudiarse y tratarse como ciencia. No se debe dar a la improvisación. Debe haber una planeación para ejecutar alguna tarea. Ese era para Taylor. Taylor también quería ser como pionero en el que contribuyó a que se abordar de manera sistemática en el estudio. También para Taylor, además de la planeación, se debe haber una estandarización de máquinas, en el cual debe ser importante para la ejecución de una tarea del empleado. Debe tener buenos implementos al trabajar y así tener un buen resultado. También para Taylor era importante incentivar al empleado, darle premios por su buen trabajo, por su organización. Entonces hacía que el empleador diera incentivos hacia sus empleados. También lo que era el trabajo en equipo, la unión y la fuerza para obtener grandes beneficios. Esto era lo que en sí Taylor era la administración como ciencia, los elementos que era la estandarización de máquinas y la planeación. El principal objetivo de la administración debe asegurar al máximo de prosperidad patrón y empleado. O sea, que el trabajador, o sea, digamos, el jefe y el empleado tengan una buena relación para una máxima prosperidad de la empresa. También era construir los fines principales de la administración. En consecuencia, debe haber identidad de intereses empleados-empleadores. La administración como ciencia como tal era eso, tener una buena organización entre empleados y entre jefes y empleados, era lo que le importaba al señor Taylor, que se tuviera una buena comunicación. Y eso sería todo por el momento. Creo va mi compañera Paula. Listo, chicos. Bueno. Profe, buenos días. Bueno, me correspondió el tema de la Organización Nacional del Trabajo. Respecto a eso, bueno, Taylor comprobó que los operarios aprendían a ejecutar las tareas observando a los compañeros vecinos. ¿Sí? Notó de que eso conducía a emplear diferentes métodos para ejecutar la misma tarea y así como utilizar diversos instrumentos y herramientas. Entonces lo que él hizo fue un análisis científico y detallado del estudio de tiempos y movimientos en vez de dejarlos a criterio personal de cada operario. ¿Sí? Entonces en ese intento de sustituir los métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos, entonces a todos esos oficios él le dio el nombre de Organización Nacional del Trabajo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esta organización fundamental pues tiene ciertos aspectos. El primero pues es el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, él lo que hizo fue
usar un instrumento básico pues para racionalizar el trabajo de los operarios en el estudio de tipos y movimientos, ¿sí? Entonces en ese momento él se dio cuenta que muchas veces hacían movimientos, lo que hacía era fatigar a los operarios, ¿sí? Y respecto al tiempo, entonces él también analizó eso, viendo de que muchas veces se demoraban mucho más tiempo de lo que podían hacer, y como dijo mi compañero Frank, lo que él hizo desde un principio fue mirar de que los operarios en esos casos gastaban más tiempo porque pues respecto al salario era, bueno, si trabajaban pues ganaban lo mismo, ¿sí? O sea, no era de pronto por producción, entonces ellos no tenían así como un incentivo de que si trabajaban más les podían pagar un poco más, ¿sí? Entonces en ese caso colocaron unos estándares de métodos de trabajo y unos tiempos para ejecutarlo. Entonces, en eso existe unas ventajas, y en esas ventajas es la eliminación como tal de desperdicios del esfuerzo humano, ¿sí? En ciertos movimientos, la racionalización de la selección y adaptación de los operarios a la tarea, ¿sí? La facilidad del entrenamiento para los operarios y mejorar la eficiencia y el rendimiento de la producción. La distribución uniforme del trabajo, ¿para qué? Para que en ciertos periodos no hubiese ni escasez ni hubiera mucho exceso de trabajo. Definición de métodos y establecimientos de normas para la ejecución de las tareas, y tener una buena base uniforme para fijar salarios equitativos y conceder premios por producción, ¿sí? En ese caso, Taylor lo que hizo fue decir más o menos como por cierto trabajo, por decirlo así, que cada operario hiciera, entonces podía tener un incentivo, ¿sí? Hoy en día en muchas empresas podemos ver que solamente con el trabajador del mes, con que uno vea el nombre allá en esa pared, en un cuadro, en un escrito el nombre de uno, eso a uno lo incentiva al siguiente mes ser mucho mejor para seguir teniendo en esa pared ese nombre, ¿sí? De uno mirar ahí de mejor trabajador del mes. En muchas empresas como tal también lo que hacen es algún bono, o bueno, son muchas las formas de incentivar como tal a los trabajadores, y entonces eso fue lo que hizo hacer Taylor, como que al mejor trabajador, entonces incentivarlos para que fuese una mejor producción, porque bueno, sin incentivos realmente iban a seguir laborando lo mismo, ¿sí? También estudió pues lo de la fatiga humana, ¿sí? Entonces, lo que estaba diciendo hace un momento, lo de racionalizar movimientos para evitar la fatiga y ciertos movimientos, ¿sí? Entonces, en ese caso, la fatiga pues reduce la eficiencia, entonces eso es lo que él quería hacer, realmente no mantener como tanta fatiga para que así los operarios no se cansaran y pues trabajaran de una mejor forma, ¿sí? ¿Cuál fue la finalidad de organizar esto, lo de los movimientos? Entonces, la finalidad de lo anterior fue, bueno, evitar los movimientos inútiles en la ejecución de una tarea. Segundo, pues ejecutarlos con la mayor economía posible, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico, y dar secuencia apropiada a los movimientos, ¿sí? Entonces, en los principios de los movimientos está pues los relativos al uso del cuerpo humano, relativos de la distribución física del sitio de trabajo y los relativos al desempeño de las herramientas. Ya en la división de trabajo y la especialización del operario, pues primero está el enfoque en una sola tarea. Respecto a eso, si nosotros nos damos cuenta o podemos mirar ya en este caso de nosotros en la universidad, si nosotros nos enfocamos en una sola tarea, podemos dar más rendimientos y podemos sacar un ejemplo, los talleres o las tareas más fáciles, ¿sí? Para salir de eso y dejar después las tareas un poco más difíciles. Si nos enfocamos en una sola tarea, pues las cosas van a terminar rápido, ¿sí? Si
Si nos enfocamos en varias, puede que a lo mejor llegue cierto tiempo, cierta fecha para entregar los talleres y a lo mejor en todos estamos a medios, ¿sí? El segundo hizo la especialización. Entonces Taylor lo que hizo fue especializar a los operarios para que hubiera un mejor rendimiento, ¿sí? Y pues obviamente una mejor comprensión en todo el sentido. ¿Para qué el enfoque en una sola tarea y la especialización? Para llegar a una mejor producción, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos en una sola tarea y nos especializamos en esas cosas, estudiamos ciertos temas, obviamente vamos a tener una mejor producción, ¿sí? Respecto al diseño de cargos y tareas, en ese caso, entonces, el análisis del trabajo y la definición de esos movimientos abrió pasos para qué, para crear, para proyectar y para combinar cargos con otros para la ejecución de las tareas, ¿sí? Las ventajas de esto fue de que los empleados con calificación mínima y salarios menores, los cuales reduce a costos de producción. La segunda fue el minimizar los costos de entrenamiento, ¿sí? Tercera fue la reducción de errores pues, en la ejecución del trabajo y la disminución de desperdicios y devoluciones. La quinta, la facilidad de supervisión, mayor subordinación a cargos de supervisor y el incremento de eficiencia, la cual se traduce en mayor productividad. Llegando a los incentivos salariales y premios por producción, lo que decía un momento, ¿sí? Él estimuló salarialmente, bueno, el estímulo salarialmente como tal necesario para que esos operarios superaran el tiempo estándar en el premio por producción fue un salario fijo y un salario variable, ¿sí? Ahí es donde se habla lo del homo economicus. Esto como tal es la única motivación del hombre, son las recompensas materiales y esas son las únicas que influyen en los esfuerzos individuales de trabajo, lo que decía un momento. Si realmente nosotros en nuestras empresas nos motivan de decir, bueno, en el mes el que, un ejemplo, en las ventas de vía telefónica, si dicen si hacen ciertas ventas y por esas ciertas ventas le damos un bono de 100.000, 200.000 pesos, obviamente uno va a dar todo de sí para decir, bueno, si logro, gano 200.000 pesos. O bueno, si logran ciertas cosas, entonces se va a empezar con lo del trabajador, operario, mes a mes. Entonces uno feliz de ver allá su nombre en la pared, obviamente uno va a querer como tal tener este premio, ¿cierto? Entonces pues, también hay muchos premios más. Las condiciones del trabajo realmente son muy importantes en esos casos, ¿sí? La eficiencia también depende de las condiciones laborales que garanticen pues el bienestar físico del trabajo y la disminución pues como tal de la fatiga, disminuye la fatiga, ¿sí? Si nosotros tenemos unos buenos equipos, una buena impresora, entonces uno pues le da pues alegría llegar a su labor, ¿cierto? O también pues los que trabajan en otras áreas, ¿sí? Entonces si tienen buenas herramientas, obviamente pues va a haber una eficiencia y una agilidad en su trabajo, ¿sí? Si uno tiene de pronto unos equipos ya un poco pasados, de pronto no tener un software actualizado, entonces eso hace que el rendimiento del trabajo obviamente sea menor, ¿sí? Entonces es muy importante que las herramientas que nosotros manejemos pues sean muy buenas y sean pues actualizadas para poder tener un rendimiento del trabajo para una mayor productividad, ¿sí? Respecto a la estandarización, entonces están los métodos y procesos, maquinarias, equipos, herramientas y la materia prima. Ya pues para culminar la supervisión funcional, Taylor no estaba de acuerdo de pronto dejar supervisores de pronto en una sola área, ¿sí? En este caso de lo que decía que era bueno dejar ciertos supervisores en cada área, ¿sí?
ya pues supervisando obviamente el trabajo va a ser mayor. En muchos casos podemos ver de que muchos realmente son así, o a veces uno realmente es así, de que vemos que si no está de pronto el jefe ahí encima, uno como que le da flojera y realmente las cosas uno no las hace con mayor agilidad. Pero si está de pronto el jefe o el supervisor ahí encima, uno me puse súper pilo así con las cosas. En este caso él estaba de acuerdo en eso, de que hubiese diferentes supervisores especializados en cada área y así obviamente habría un mayor rendimiento laboral. ¿Listo? Entonces ya es compañero con el siguiente tema. Muy bien. Principios de la administración. Usted preciso pasó vendiendo banano y piña. En los principios de la administración hubo una gran preocupación por establecer unas normas de conducta que, que se pudieran aplicar, eh, que pudieran aplicar al momento de administrar, ¿sí? La administración científica eh, llevó a pensar que debían de crearse unos principios, ¿sí? Para que se pudieran aplicar a todas las situaciones posibles. Taylor pues fue uno de los que creó unos principios, que es el principio de planeación, sustituir el criterio individual y la improvisación y dejar la actuación empírico-práctica del operario. El principio de Taylor fue la preparación y seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo con sus actitudes y prepararlos y entrenarlos. Otro principio fue el control, principio de control, que es controlar el trabajo para asesorarse de que se está ejecutando de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. También en los principios de la administración están los principios según Harrington Emerson, en 1853, nació en 1853, fue el ingeniero que simplificó los métodos de trabajo, popularizó la administración científica y llevó a cabo los primeros trabajos sobre la selección y entrenamiento de empleados. Entre sus principios está trazar un plan bien definido de acuerdo con los objetivos. Establecer un predominio del sentido común. Llevar registros precisos, inmediatos y adecuados. Y establecer normas estandarizadas para las condiciones de trabajo. Ahora son bolsas de basura. Esos principios básicos también está el señor Henry Ford, nació en 1863. Quizás es el más conocido de la administración científica. Él inició su vida como simple mecánico. Proyectó un modelo de automóvil y fundó su primera fábrica de automóviles en 1889. Entre los principios de Ford está el principio de la intensificación, ¿sí? Que es disminuir el tiempo de producción utilizando los equipos y la materia prima. Está el principio de economía, que es reducir al mínimo el volumen de existencias de la materia prima en transformación. Y por último está el principio de productividad, que consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo de tiempo. Bien, estos son los principios de la administración científica por el señor Taylor Emerson
y Henry Ford. Bueno, profe, yo voy con el mapa mental de la apreciación crítica de la administración científica. Como sabemos, pues Taylor fue también un pensador criticado por sus principios, por todo lo que sacó de su administración científica, él y sus seguidores. Fueron muy susceptibles a las críticas, estas no menoscaban su mérito ni el título como pioneros y diseñadores de la naciente teoría de la administración. O sea, a ellos no les afectaba mucho la crítica, solo recibieron, y de esas críticas recibieron 9. La primera fue el mecanismo de la administración científica. Esta se limitaba a las tareas y los factores directamente relacionados con el cargo y la función del operario. A pesar de que la organización está constituida por personas, se prestó poca atención al elemento humano. Esto quiere decir que al ser humano en su mecanismo de trabajo no le prestaban mucha atención a cómo él se sintiera en su labor. En su otra crítica fue la superespecialización. En esta podemos detallar que en esta sacaron unos ítems de la superespecialización, que fue la privación de la satisfacción laboral, la violación de la dignidad humana y la eficiencia depende de la especialización, no depende de la especialización. O sea, si un empleado, por decirlo así, tiene alguna especialización, la empresa no lo tomaba directamente. Digamos que no le importaba mucho, como que no les prestaban atención a si tenían alguna especialización, entonces no les prestaban. Fue una de las críticas. La otra fue la visión microscópica, la cual desconoció al empleado como un ser social, y fue una estructura administrativa monocrática la suposición del empleado como instrumento pasivo. El estudio del desempeño humano en base de límites físicos. Si podemos ver, en cada crítica decían que el empleado no era como un esclavo de la empresa, por decirlo así. Entonces no les importaba como ya mucho las condiciones del trabajador. Otra fue la falta de comprobación científica, en la cual fue un muy poco apoyo a la investigación y comprobación, y el estudio del cómo y no del porqué de la acción del operario. O sea, no les importaba, digamos, el cómo lo realizó el empleado, el cómo realizó el empleado un elemento, cómo lo produjo, sino que les importaba ya el resultado final. O sea, era netamente a él no le importaba ni cómo, digamos, un ejemplo, un tornillo, cómo se hizo el tornillo, si tuvo un proceso, sino directamente se iban al porqué. Otra crítica que tuvo fue el enfoque completo, el enfoque incompleto de la organización. Entonces analizaban mucho al empleado, estaban muy encima del empleado, lo cual no les dejaban tener una libre expresión, no importaba su opinión respecto a su trabajo. Si de pronto el empleado tenía un mejor método de realizar la tarea, entonces si él tenía alguna idea no se la tenían en cuenta, porque pues ya había unos estándares empleados, o sea, habían ya unos estándares especializados. Otra de las críticas fue la limitación del campo de la aplicación. Entonces, en esta se tenía poca consideración de los aspectos financieros y logísticos de la empresa.
Se olvidaban, digamos, de los elementos de la empresa. O sea, me hago entender, a sus elementos y su economía de la empresa. Y también otro fue basar el diseño de los cargos y procedimientos en su posición en la falta de innovación tecnológica. No tenían en cuenta la innovación tecnológica de la empresa, lo cual eso es muy importante en una empresa, que la empresa no se quede con unos estándares, digamos, así por decirlo, de una manera muy fea en la época pasada. Ya ahorita tanta tecnología que hay, una empresa debe estar actualizada, debe estar enfocada en la tecnología para que así sus empleados tengan una mejor, puedan realizar mejor sus tareas. Otra crítica que tuvo Taylor en su administración científica fue el enfoque prescriptivo y normativo. En esa podemos ver el querer aplicar los principios normativos como receta, la estandarización de ciertas situaciones para su administración y querer explicar el cómo debe funcionar en lugar en lugar de explicar el por qué funciona. Aquí es como todo lo contrario que yo decía, no el cómo del producto, sino cómo funciona, el cómo debe funcionar y no el por qué funciona. Digamos, un tornillo como para qué funciona, para ajustar. Entonces no les importaba perdón, el funcionamiento. ¿Cómo debe funcionar? Es un tornillo que se pone en una pieza y no como tal el por qué debe funcionar, si solo sirve para una pieza, para varias, o solo tiene una especificación del tornillo. Otra de las críticas que tuvo Taylor fue el enfoque de sistema cerrado. En este enfoque del sistema cerrado podemos ver el estudio de la empresa como entidades independientes, no tomar en cuenta el entorno del lugar y la omisión de variables como desconocimiento en el conjunto. Cuando se refiere a no tomar en cuenta el entorno del lugar, no tomaban en cuenta en qué condiciones estaba el empleado, en qué condiciones se encontraba al elaborar sus tareas, sus enfoques, no se tomaba mucho en cuenta. Y el estudio de las empresas como entidades independientes es que lo hacían no como, digamos así, como una empresa en sociedad, no, sino una empresa de una sola persona y punto. Y la última crítica fue la administración como pionera, en el cual podemos ver que era la preocupación por la competencia técnica como requisito básico para el gerente y la suposición errónea de a mayor ingeniería, mejores métodos y equipos producen mejores resultados. Ellos pensaban que al ponerle al empleado muchas tareas al mismo tiempo, que decía mi compañera Paula, o sea, al ponerle muchas tareas al mismo tiempo, no va a rendir igual, pero ellos pensaban de que sí podían funcionar igual y no, o sea, se les olvidaban que eran seres humanos y que también el ser humano se cansa, el ser humano comete errores y el ser humano al momento de elaborar no tiene en cuenta, no va a funcionar igual, no va a tener un mejor resultado de una productividad en una empresa. En sí, estos fueron los 9 principios de la administración, de la apreciación crítica de la administración científica. Estos fueron los 9 y pues creo que esa es la finalización. No sé si alguno de mis compañeros quiera aportar algo más o algo más. No sé. Hola. ¿Ya me escuchan? Qué pena, tenía el micrófono apagado. No, por mí ya está todo muy bien.
Listo. Profe, esa entonces fue nuestra exposición. Entonces ya vamos a darle por terminada. Muchísimas gracias, profe.